Bueno, este es el problema resuelto 19.5 de la página 1256 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros en su tomo de Dinámica, del capítulo 19, referente a vibraciones mecánicas. Nosotros nos dice el problema que se tiene un motor de 350 libras, el cual se sostiene por 4 resortes. Cada uno tiene una constante de rigidez de 750 libras libras sobre pulgada, y el desbalanceo del rotor, el que produce ese desbalanceo que produce la vibración, va a estar dado por un peso de 1 onza ubicado a 6 pulgadas. ¿Sí? Entonces, la distancia de desfase serían las 6 pulgadas de ese rotor, y su peso va a equivaler a 1 onza. Entonces me pide el inciso A que calcule la velocidad en RPM a la cual ocurrirá la resonancia. Y también me pide el inciso B la amplitud de la vibración del motor a la velocidad de 1200 revoluciones por minuto. Ok, esa otra velocidad que me está dando, para el inciso B, esa sería mi frecuencia circular forzada. Entonces, yo tengo ese acomodo, y lo primero en el inciso A que me pide es saber cuál es la velocidad de resonancia en RPM. O sea, siempre cuando tengamos motores nos va a pedir una velocidad angular, ¿sí? Y siempre va a estar dada por revoluciones por minuto. Entonces tenemos para el inciso A calcular la velocidad de resonancia, o a qué velocidad ocurre la resonancia en revoluciones por minuto, es como me lo pide. O sea, lo que yo estoy buscando es la velocidad angular. Eso es lo que me pide para el inciso A. Y entonces, como lo vimos en la presentación, por definición, ¿cuándo ocurre la resonancia? Cuando la frecuencia circular forzada es igual a la frecuencia circular natural. Cuando esto pasa, ocurre la resonancia. ¿Sale? Entonces, yo pudiera tener que calcular, con el simple hecho de calcular la velocidad circular natural del sistema, de este sistema, yo con eso sé a qué velocidad, o sea, qué frecuencia circular forzada en una velocidad angular va a ocurrir la resonancia. Yo es lo que puedo calcular. Yo ya tengo todos los datos de aquí. Me da el peso de este motor y me da la constante de rigidez de cada uno de los 4 resortes en los que está sostenido. Entonces, yo sé, como ya lo habíamos visto, que omega n es igual a la raíz de K sobre la masa, la constante de rigidez del resorte sobre la masa. Entonces, si yo sé que por definición, cuando la frecuencia circular natural es igual a la frecuencia circular forzada, cuando estas dos se igualan, ocurre la resonancia, pues yo calculando esto ya puedo saber cuál es el valor de la velocidad que me va a ocasionar resonancia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, al ser 4 resortes, lo primero que tengo que hacer es calcular mi K equivalente, la constante de rigidez de esos 4 resortes equivalente. Entonces, como están en paralelo, los 4 están unidos a la masa y conectados a tierra, entonces quiere decir que mi K equivalente va a ser igual a K1 más K2 más K3 más K4, cada uno de los 4 resortes. O, simplificando esto, yo sabría que mi K equivalente
sería igual a 4 veces K. ¿Cuánto es lo que vale la K? 750 libras sobre pulgada. Por lo tanto, mi K equivalente sería igual a 4 por 750 libras sobre pulgada. Si hago esa operación, obtengo que eso sería igual a 3000 libras sobre pulgada, y esto sería mi constante de rigidez equivalente en ese sistema de ese motor con esos 4 resortes. Ahora bien, en el libro hace el cambio hacia pie. Esto lo cambia a pie. Yo así lo voy a dejar. Lo que voy a cambiar es cuando yo saque la masa de esto, porque a mí lo que me da es el peso del motor. Yo de esto tengo que obtener su masa. Eso es lo que realmente necesito. Entonces, para poderlo resolver, entonces yo primero voy a utilizar la constante de la gravedad en el sistema inglés. La voy a utilizar en lugar de pie sobre segundo cuadrado, la voy a utilizar en pulgadas sobre segundo cuadrado. Entonces yo sé que por definición el peso es igual a la masa por la gravedad. Despejo, lo que quiero saber es mi masa. Masa sería igual a peso sobre gravedad. Y el peso son 350 libras sobre la gravedad. En el sistema inglés dijimos que son 32.2 pie sobre segundo cuadrado. En pulgadas, 386.4 pulgadas sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Al hacer el cambio a pulgadas. Y entonces la masa sería igual a ¿cuánto? Yo hago esa operación. 350 entre 386.4 y obtengo que eso es igual a 0.905. Bueno, le voy a poner 0.9058 libra segundo cuadrado sobre pulgada. ¿Sale? Y ahí ya tengo mi masa. Entonces, yo ya pude ir a calcular cuánto vale mi omega n. Sustituyendo omega n, mi frecuencia circular natural sería igual a la raíz de la constante del resorte, y en este caso yo voy a utilizar la constante equivalente porque tengo 4 resortes. Como están en paralelo, esto es igual a 3000 libra sobre pulgada entre la masa, y la masa fue lo que yo acabo de calcular, que sería 0.958 libra segundo cuadrado sobre pulgada. Así, libra sobre pulgada y libra sobre pulgada se van a hacer 1 y me van a quedar 1 sobre segundo cuadrado. Entonces mi omega n va a ser igual a la raíz de esa operación. La raíz de 3000 entre 0.9058, que es igual a 57.549, 57.55, lo vamos a redondear, radianes sobre segundo. Y esa sería mi frecuencia circular natural. Entonces, como la resonancia ocurre cuando las dos frecuencias, la forzada y la natural, son iguales, nosotros podemos deducir que mi frecuencia forzada va a ser igual a mi frecuencia natural cuando ocurre la resonancia, y que es igual a 57.55 radianes sobre segundo. Ahora bien, yo ya ahí tengo mi respuesta, pero me lo pide en revoluciones por minuto, ¿sí? Entonces, mi omega F
mi omega o mi velocidad angular del motor sería igual a la forzada, que en este caso, como ocurre resonancia, sería igual a la natural. ¿Sale? ¿Cuánto vale la natural? 57.55 radianes sobre segundo. Como me pide la velocidad angular, pero me la pide en RPMs, esto lo tengo que cambiar a RPMs. Y entonces hay muchas formas de hacer el cambio. La primera, omega sería igual a 57.55 radianes sobre segundo. Yo hago mi conversión y yo sé que 2pi radianes es una revolución, y también sé que 60 segundos es un minuto. Y entonces eso sería las operaciones que yo tendría que realizar. Tendría que hacer 57.55 por 60 entre 2pi. 57.55 por... que sería igual a 549.56 RPMs o revoluciones por minuto, ¿sale? Si se fijan, aunque si nosotros hacemos el análisis debería de decir revoluciones sobre minuto, pero muy comúnmente utilizamos el término muy coloquial, por ejemplo, ¿a qué velocidad viaja ese automóvil? Pues viaja a 90 kilómetros por hora. En realidad sería una velocidad es distancia entre tiempo, pero coloquialmente nosotros decimos por, ¿sí? Es una forma muy simplona de decir voy a 90 kilómetros por hora. Así lo mismo, la velocidad angular del motor cuando ocurre la resonancia es igual a 549.56 RPM o revoluciones por minuto. Muy bien, el inciso B me pide la amplitud de la vibración cuando el motor opera a 1200 revoluciones por minuto, cuando omega a la velocidad angular del motor son 1200 RPM. Ahora bien, esa velocidad angular del motor va a representar, es como el caso en el cual teníamos en la presentación, vimos el elemento móvil. Este movimiento circular del motor, esa velocidad angular, por el desbalanceo, que acá está, por este desbalanceo, por este rotor que está un poco descentrado, 6 pulgadas fuera del centro, y que tiene un peso de 1 onza, eso es lo que provoca el desbalanceo del motor y hace que crea la vibración. Entonces, esta velocidad angular representa mi frecuencia circular forzada. Entonces, lo único que yo tengo es que esas frecuencias circulares yo las tengo que tener, tanto la natural como la forzada, en radianes sobre segundo. Entonces, esto hago la conversión. Yo sé que mi velocidad angular del motor va a ser mi frecuencia circular forzada y esto va a ser 1200 revoluciones por minuto. Y yo sé que una revolución son 2pi radianes y que un minuto son 60 segundos. Entonces, ahora yo tendría que hacer esa operación. Tengo que 1200 por 2pi entre 60. Es la operación contraria. La vez pasada, pues lo que queríamos es ir de radianes
sobre segundo a RPM, ahora de RPM hay que convertirlo a radianes, y entonces obtendría que eso es igual a 125, mi frecuencia forzada es igual a 125.66 radianes sobre segundo, ¿sale? Y eso sería mi frecuencia circular forzada. Ahora bien, como yo ya tengo, en el anterior calculé mi omega n, la frecuencia circular natural del sistema, ya tengo mi forzada, porque me pide calcular mi XM cuando opera el motor a esa velocidad, ya puedo yo utilizar la fórmula 3, en la ecuación 3.a del apunte que les mandé. En el libro sería la ecuación 19.33. Entonces, yo sé que por definición, o esa fórmula es, dejen tomar otro plumón. Yo sé que la fórmula es XM es igual a PM sobre K sobre 1 menos omega F entre omega N, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula de la amplitud de vibración forzada. Entonces yo tengo el factor de amplificación, que es mi PM sobre K, y el cociente de las dos frecuencias. Entonces simplemente lo único que me falta conocer, ya sé cuánto es mi K equivalente, ya tengo mi forzada, ya tengo mi natural, me falta conocer cuánto es PM. Esta fuerza periódica, ¿quién me la va a dar? ¿Quién la va a ocasionar? La va a ocasionar el desbalanceo que produce el rotor. El desbalanceo que produce el rotor. Entonces, esta fórmula sería igual a tener PM que multiplica, lo voy a calcular aquí, PM es igual a la masa del rotor, esto es masa del rotor. Ya después vamos a ver un ejemplo donde por lo regular la masa del rotor se pone en minúscula y la del motor en mayúscula. Pero bueno, esta sería la masa del rotor por el radio de desbalanceo por la frecuencia circular forzada al cuadrado. Y eso sería mi PM. ¿Sí? Entonces, yo aquí, ¿qué tendría de datos para esa fórmula? Yo tendría que cambiar la masa o obtener la masa del rotor, porque si recuerdo, yo lo que tengo es el peso. Me da el peso, 1 onza. Entonces yo primero tengo que calcular esa masa. ¿La masa por qué va a estar dada? Aquí lo voy a hacer como para peso del rotor es igual a la masa del rotor por la gravedad. Entonces la masa del rotor va a ser igual al peso entre la gravedad. Mi masa va a ser igual al peso, 1 onza. Y esta onza hay que pasarla a libras. ¿Sí? Yo sé que 16 onzas es 1 libra. Todo eso entre la gravedad, 386.4 pulgadas sobre segundo cuadrado. Sigo utilizando pulgadas, ¿sale? ¿Por qué? Por lo regular la frecuencia forzada siempre la vamos a dar en pulgadas, entonces ya para que sea un poco más directo. Yo hago esas operaciones y sé que mi masa del rotor va a ser igual a 1 entre 16 y eso entre 386.4. Eso me da 1.6175 libra segundo cuadrado sobre pie.
Ya tengo mi masa, ya sé cuánto es el radio son 6 pulgadas, y ya sé cuánto es mi omega F. Y entonces solamente sustituyo, esto es igual a 1.6175 libra segundo cuadrado sobre pulgada por mi radio, que serían 6 pulgadas, por la frecuencia circular, que sería forzada, 125.66 radianes sobre segundo. Ese sería para calcular mi PM. Si ustedes hacen el análisis dimensional, se van a dar cuenta que las pulgadas y las pulgadas se van, o se hacen uno, los segundos cuadrados con este segundo, aquí me falta al cuadrado, con este segundo cuadrado se va a ir y lo único que me va a quedar es libras. Ok, si se fijan que haciendo el análisis dimensional se pueden dar cuenta si tienen un error. A mí, por ejemplo, se había olvidado elevar la frecuencia, la velocidad angular al cuadrado. Sí, ahora, en el libro, si ustedes checan la fórmula, esto es omega nada más, no pone la F, pero siempre mi omega siempre va a representar mi forzada. Realmente, sí, va a ser la velocidad de operación, es la velocidad, la frecuencia que estoy yo agregando, mi frecuencia circular forzada. Ok, entonces hago las operaciones. También aquí cometí un error. Esto es, bueno, el dato sí está bien, pero es por 10 a la menos 4. Cuando hagan esta operación, entonces aquí simplemente lo voy a agregar para que quede claro. 1.6175 por 10 a la menos 4. Sí, aquí al hacer esa división cometí ese error. Ok, ahora sí ya hago las operaciones. 1.6175 por 10 a la menos 4 lo multiplico por 6 pulgadas y lo multiplico por 125.66 elevado al cuadrado. Y obtengo 15.32 libras. Esa sería la fuerza periódica que yo estoy aplicando o que se está aplicando por medio de ese desbalanceo de ese rotor. Entonces ya con este valor yo pudiera ya simplemente sustituir los valores en mi ecuación que tengo para calcular la amplitud de vibración. Entonces, XM, mi amplitud de vibración, esto es un subíndice, XM va a ser igual a la fuerza periódica. ¿Cuánto es la fuerza periódica? 15.32 libras sobre la constante de rigidez del resorte. En este caso es la constante equivalente, que son 3000 libra sobre pulgada. Todo eso sobre 1 menos el cociente de las omegas, de las dos frecuencias circulares, la natural y la forzada. La forzada son 125.66 radianes sobre segundo entre la natural, que son 57.55 radianes sobre segundo. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si hacemos el análisis dimensional, radianes sobre segundo entre radianes sobre segundo es 1. Y aquí yo tendría que hacer el análisis. Yo tendría libras y en la parte de abajo libras sobre pulgada. ¿Sí? Entonces, es como si este tuviera un subíndice, digo, un denominador 1. Extremos por medios y me quedaría
libras pulgadas sobre libras. Y entonces libras y libras se hacen 1 y lo único que me van a quedar son pulgadas. La amplitud de vibración en que está, en pulgadas. Siempre va a estar dada en pulgadas. Ok. En el caso del sistema inglés, en el sistema internacional, pues en milímetros. XM, por lo tanto, lo voy a poner acá, es igual a esa operación, que sería igual a 15.32 entre 3000, y ese cociente lo voy a dividir entre 1 menos 125.66 entre 57.55 elevado al cuadrado, y eso sería igual a menos 1.35 menos 1.35 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Sí? ¿Por qué me da negativo? Lo recordamos en los apuntes. Cuando la forzada es más grande que la natural, estoy hablando de que el sistema está fuera de fase. Y entonces por eso la amplitud de vibración me da negativo. Bueno, XM es igual a menos 1.35 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Por qué negativo? Porque está fuera de fase. Y recordemos, como omega F es mayor o es más grande que la omega N, el sistema está fuera de fase, ¿sí? Omega F es mayor que omega N, entonces el sistema o la vibración está fuera de fase. Y ayer vimos, en la presentación viene qué significa que está fuera de fase. Entonces lo único que tengo que hacer es poner que XM, poner mi resultado correcto, sería igual a 0. Voy a quitar el por 10 a la menos 3. Esto sería igual a 0.00135 pulgadas. Fuera de fase. Y esa sería mi respuesta correcta. O sea, si nosotros dejamos la solución como menos 1.35, así como esto está, es correcto. Simplemente tenemos que recordar que cuando la frecuencia forzada es mayor que la natural, está fuera de fase, por eso tengo un valor negativo. Si recuerdan, teníamos, cuando se grafica, tenemos que esto es así, aquí es el 1, esto es, esta recta representa los valores de ese cociente, y de este lado el factor de amplificación, que es XM sobre PM sobre K. Entonces, yo tengo la curva esta así, y la otra la tengo de este lado acá abajo. Entonces, como esta es mayor que omega n, me da valores mayores acá, por eso está de este lado, y de todas las que están aquí van a ser, mi XM va a ser negativa, ¿sí? Está fuera de fase. Y entonces, ese sería el resultado.